La crisis humanitaria y sanitaria se agrava en la Franja de Gaza. Los 10 hospitales que siguen operativos en el sur del enclave están colapsados y el único que funciona en el norte es atacado por Israel. Las lluvias y el invierno agravan la situación en la franja, donde más del 80% de la población está desplazada de manera forzada. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles para autorizar formalmente su investigación de juicio político en curso contra el presidente Joe Biden. Los republicanos buscan probar que Biden se benefició indebidamente de los negocios de su hijo Hunter. Además, lo investigan por mal manejo de documentos clasificados. Y Bolivia firmó este miércoles un acuerdo millonario con la empresa rusa Uranium One Group para la extracción de litio en el país sudamericano. El presidente boliviano Luis Arce remarcó la importancia del litio como un nuevo motor de desarrollo económico de su país. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión informativa de France 24 en español. Gracias por acompañarnos como todos los días. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en la Franja de Gaza. La crisis humanitaria y sanitaria se agrava para los sobrevivientes de la ofensiva israelí. Los 10 hospitales que siguen operativos en el sur del enclave se encuentran colapsados, mientras que el único que funcionaba en el norte está siendo atacado por el ejército israelí y ahora el clima empeora aún más esta situación. Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias impiden el traslado de heridos y arrasan con tiendas de campañas en un panorama en el que ya más del 85% de la población está desplazada forzosamente de sus hogares. William Gazú tiene los detalles. Las fuertes lluvias complican la situación humanitaria en Gaza. El agua inundó el campo de refugiados de Jabalia, en el norte del enclave. El desastre obligó a los refugiados a desplazarse de nuevo. Ayer nos vimos afectados por la lluvia. Fuimos a la seguridad social gestionada por Hamas y la policía nos disparó. Mi hijo está enfermo por el frío. Pedimos mantas y carpas y cada vez nos contestan que no necesitamos carpa. La situación también está crítica en Rafah, donde miles de gazatíes buscaron albergue ante el avance de la invasión israelí. El agua entra en las carpas y los refugiados carecen de todo para albergarse. El agua inundó la tienda. Desperté a mi hijo de 7 meses que estaba empapado. Nuestra casa ha quedado destruida. Mi otro hijo fue martirizado. No tengo mantas ni colchones. Cogí algunas de mi hermana para cubrir a mi hijo. Solo tenemos una manta entre todos. 5 personas con una sola manta. Con la llegada del invierno, las personas desplazadas deben enfrentar las malas condiciones climáticas que refuerzan el riesgo de enfermedades y agravan aún más la situación humanitaria. Estamos viendo brotes de enfermedades infecciosas y eso creo que la OMS lo está estimando alrededor de 360.000. Meningitis, interixia, varicela, infecciones de las vías respiratorias, todas se han registrado y por supuesto ya nos hemos referido al brote de diarrea en particular para los niños. 1.9 millones de palestinos fueron obligados de dejar sus hogares desde el inicio de la guerra. Y este miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la investigación de juicio político al presidente Joe Biden. Los republicanos han estado impulsando una investigación que involucra a parte de la familia del mandatario. Su hijo, Hunter Biden, es acusado por los republicanos de impago de impuestos federales y cargos por posesión de armas. También están examinando si Biden manejó mal documentos clasificados cuando era vicepresidente o senador. Veamos el informe. Una victoria para los republicanos tras las votaciones. Todos los miembros del partido apoyaron la resolución para formalizar la investigación a Hunter Biden, hijo del presidente, por impuestos federales con sus negocios en Ucrania, China y otros países. Hasta ese momento, los republicanos de la Cámara de Representantes no habían tenido suficientes votos para legitimar su investigación. Creo que hoy hemos dejado muy claro nuestro punto. La evidencia descubierta ha mostrado una tendencia muy inquietante por parte de la familia Biden. Hemos pasado meses en esta investigación acumulando pruebas. Tenemos una pregunta simple que creo que tiene una abrumadora mayoría de estadounidenses. ¿Qué hicieron los Biden para recibir decenas de millones de dólares de nuestros enemigos en todo el mundo?
Los demócratas de la Cámara de Representantes y la Casa Blanca han refutado y en ocasiones incluso desacreditado las acusaciones formuladas por los republicanos, que han tratado de conectar a Joe Biden con los acuerdos millonarios de su hijo en el extranjero. Estos tipos, estos republicanos, no trabajan para ustedes, el pueblo estadounidense, trabajan para Donald Trump. Dice saltar. Ellos responden. ¿A qué altura? Todo esto es un truco político extremo. No tiene credibilidad, legitimidad ni integridad. Es un espectáculo secundario, una distracción del hecho de que los republicanos no han hecho nada. Tienen las prioridades equivocadas. En respuesta a las acusaciones de que han bloqueado la investigación, un memorando reciente de la Casa Blanca insinuaba que los republicanos habían accedido a más de 35.000 páginas de registros financieros privados, más de 2.000 páginas de informes financieros del Departamento del Tesoro, al menos 36 horas de entrevistas a testigos, incluidas gran parte de las comunicaciones de Joe Biden como vicepresidente. Noticias de América Latina. El Senado brasileño aprobó este miércoles la nominación del ministro de Justicia, Flávio Dino, para ocupar la plaza vacante en la Corte Suprema. Dino es el segundo nombre para el Supremo, escogido por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva desde que regresó al poder, luego de postular en julio pasado a su antiguo abogado personal, Cristiano Zanin. Las voces más críticas al nombramiento de Dino cuestionan su imparcialidad y su cercanía a Lula. Mientras tanto, Bolivia, uno de los países con las mayores reservas de litio de todo el mundo, firmó este miércoles un acuerdo de $450 millones con la empresa rusa Uranium One Group para producir baterías y componentes de vehículos eléctricos en el país sudamericano. Según el acuerdo, la empresa rusa invertirá durante 2 años para construir una planta piloto de litio con una proyección de producción de 14.000 toneladas anuales en su última fase. El presidente de Bolivia, Luis Arce, remarcó la importancia del litio como nuevo motor de desarrollo económico de su país. Bolivia ratifica con este convenio que nosotros somos y participamos en absolutamente todos los puntos de la cadena productiva y de comercialización de nuestro litio. Teníamos que recurrir a otro motor de desarrollo económico y ese para las bolivianas y los bolivianos se constituye en el litio. Y la cumbre climática de la ONU, hablamos por supuesto de la COP28, concluyó con el pedido de abandonar progresivamente los combustibles fósiles. Este miércoles, países de todo el mundo aprobaron un compromiso calificado por muchos como histórico por su llamamiento sin precedentes a abandonar progresivamente los combustibles fósiles, principales culpables de la emisión de gases de efecto invernadero y del calentamiento global. Sin embargo, para activistas climáticos y para los países más afectados y menos responsables de la crisis es insuficiente. Y vamos ahora hasta Bruselas, donde el jueves comienza la cumbre del Consejo Europeo, la institución que reúne a los jefes de los Estados miembros de la Unión Europea. Las preocupaciones giran alrededor del apoyo del bloque a Ucrania en su guerra contra Rusia y de su adhesión a la Unión Europea, mientras que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ya manifestó dudas sobre la posición de su país frente a estas decisiones. Sin embargo, otros mandatarios europeos respaldaron a Ucrania. Veamos. Una reunión marcada por las divisiones. El jueves inicia la cumbre del Consejo Europeo, el encuentro de los jefes de los Estados miembros de la Unión Europea. En el centro de las preocupaciones están la adhesión de Ucrania al bloque y la aprobación de un plan de ayuda de 50.000 millones de euros para este país. Pero Hungría ya amenazó de bloquear estas decisiones. La posición actual del gobierno es que la adhesión rápida de Ucrania a la Unión Europea tendría consecuencias imprevistas. La adhesión de Ucrania por la vía rápida no beneficia ni a Hungría ni a la Unión Europea. De visita en Noruega, Volodymyr Zelensky insistió en la necesidad del apoyo europeo para ganar la guerra contra Rusia y criticó la posición de Hungría. No tiene ninguna razón para bloquear la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Le pedí que me diera una sola razón, no 3, ni 5, ni 10, sino solo una. Aún estoy esperando su respuesta. One reason. I'm waiting for answer. Sin embargo, Zelensky puede contar con el respaldo de voces fuertes dentro de la Unión Europea, como la del presidente francés Emmanuel Macron.
Nuestros dos países están decididos a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario en términos militares, económicos, humanitarios y diplomáticos, porque está en juego nuestra seguridad colectiva y el respeto de un orden internacional basado en el derecho y en nuestros valores compartidos. Los 27 países miembros también discutirán de la ampliación del bloque a otros países como Moldavia. También se espera que aborden la situación en la Franja de Gaza. Es todo por el momento. Regresamos en breve con más noticias. Sigan en France 24. Gracias por acompañarnos.